Este es el palacio donde vive el presidente de Austria y enfrente vive el canciller, que es lo equivalente al primer ministro. El presidente representa al Estado, realmente no tiene ningún poder ni ninguna jurisdicción. En cambio el canciller representa al gobierno, es el que quita y pone y es el que manda. Y allá al fondo está el parlamento. Y bueno, como decían allá en México un dicho, porque Plutarco Elías Calles vivía enfrente de donde estaba la presidencia, decían: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. ¿Se acuerdan del maximato en México? Que Plutarco Elías Calles era el que ganaba, el que vencía siempre, a pesar de que otros ganaban la presidencia, hasta que Lázaro Cárdenas se fajó los pantalones. Y bueno, y miren en qué hermoso edificio me encuentro. Qué bueno que tengo un amplificador con la cámara. Vean qué hermoso, todos sus detalles. Toda Austria está llena de bellezas. Pues su arquitectura, muchos edificios son de la época de Francisco José. En una carganchita como esa mataron al archiduque Francisco Fernando, Francis Ferdinand, si no mal recuerdo. Una carganchita como esa. Y bueno, ahí está. Y fue un descuido del chofer, porque no debió de haber ocurrido eso, la famosa tragedia de Sarajevo. Fíjense, no tenía herederos. Francisco José, casado con Sisi, la emperatriz Elizabeth, de acá de Austria, pero era más húngara ella que austriaca. Pero bueno, el detalle es que el único varón que podía, porque las leyes del Imperio Austrohúngaro decían que solamente el varón podía heredar el trono, o sea, podía ser emperador. Y las otras tres hijas que tuvieron, una de ellas murió. Tuvo terribles tragedias en su familia, Francisco José. Y luego le acaban matando al vean, ahí está, más o menos, en una de esas lo mataron. Bueno, la otra gran tragedia, el príncipe Rodolfo, el heredero, el único varón, se suicida. Hay dos teorías. La teoría es que el papá era, y sí, es cierto que el papá era muy, muy duro. Vean qué magnificencia de palacio. Vean nada más, qué hermoso. Vean la cúpula. Vean esta puerta de acá. Sí. Bueno, las dos teorías. Una es que los austriacos, los emperadores, para que no se diluyera la sangre real, pues se casaban entre primos, entre tíos, con sobrinas. Entonces eso pues tendía, ya lo sabemos ahora, tiende a degradar y a generar una mayor posibilidad de daños genéticos potenciales, ¿no? Pues pudiera ser una locura derivada de, pues fíjense, Francisco José, el emperador, se casó con su prima hermana, Elizabeth, para muestra un botón, ¿sí? Y todos los Habsburgo, pues se casaban con parientes. Y la otra teoría es que era muy duro Francisco José para educarlo para emperador a Rodolfo, y pues no aguantó la presión y pues se suicidó. Entonces se queda sin herederos. El único heredero que le quedaba pues era un sobrino al que matan en la tragedia de Sarajevo, un anarquista de nombre Gavrilo Princips. Ese anarquista pues sin querer lo desata, bueno, que pertenecía a la Mano Negra, que era una organización anarquista, desata la Primera Guerra Mundial, porque
Austria le pide a Serbia, un muy pequeño país, Austria 50 millones de habitantes tenía, no nomás era Austria y Hungría, eran muchísimos pueblos que dominaba, y Serbia pues era un pueblito chiquitito, nada más que estaba protegido por Rusia. Entonces cuando le declara le pide, no le pide, le dice, voy a entrar a ver quién fue el que ordenó el asesinato de Francisco Fernando, de Franz Ferdinand. Entonces le dice los serbios, aquí no entras por ningún motivo, porque somos soberanos. Y entonces le declara la guerra a Serbia, y entonces Rusia se mete a defender a Serbia y le declara la guerra a Austria. Pero como Austria tenía el pacto de la Triple Alianza, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y como Rusia se había aliado, por un error grandísimo que cometió el Kaiser Guillermo II, el emperador de Alemania, un error gravísimo, que no lo cometió el canciller de hierro, Otto von Bismarck, que fue mantener siempre una alianza con Rusia. Entonces Rusia no tenía ya alianza con Alemania, y por lo tanto eso la desprotegió, y inmediatamente Francia se toma toma la posibilidad de generar una alianza con Rusia. Entonces cuando Rusia le declara la guerra a Austria es muy débil. De hecho, el peor estratega de la historia podemos decir que era el emperador Francisco José, que era el hombre más afamado, más respetado del mundo, sí, lo que ustedes manden y gusten, pero era pésimo, todas las batallas las perdía, era un pésimo estratega. Así que casi todas las batallas las pierde Austria-Hungría, y casi todas las gana Alemania. Entonces Guillermo II, pues sí, no tenían los rusos nada que hacer contra Guillermo II, tan es así que pierden. Pero Guillermo II no vigiló el evitar tener dos frentes, porque por un lado estaba Rusia a sus espaldas, y en la parte oriental, y en la parte occidental estaba Francia. Pero para entrar a Francia tenías que pasar por Bélgica, ese es el detalle, y los ingleses tenían un tratado que impedía que se atacara a Bélgica, so pena de que ellos intervinieran. Y en ese entonces, vaya que Gran Bretaña, Reino Unido, era la primera potencia del mundo. El 25% del mundo estaba a sus pies. Toda Australia, toda Nueva Zelanda, toda la India. Híjole, ¿qué no tenía Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, etcétera? ¿Qué no tenía? ¿Sí? Tenía Canadá también. Tenía todos los pequeños pueblos que están en el Congo, Sudáfrica. Bueno, entonces cuando entra por Bélgica Alemania, está a punto de tomar París, está a 30 kilómetros de tomar París, pero en ese momento entran en juego los taxis que contrató el gobierno. A todos los taxistas no estaban preparados para un arrebato tan grande de Alemania, y el ejército es transportado en taxi para la batalla, y eso impide que tomen París los alemanes, que estaban a punto de tomarlo. Es que no tenían nada que hacer. No era la Francia de Napoleón, era una Francia ya mucho más mermada, mucho más débil. En cambio la Alemania del Kaiser Guillermo II era una Alemania próspera, muy disciplinada, a diferencia del pueblo de Francia. El pueblo de Francia todavía utilizaban la casaca napoleónica, que tenía una cruz blanca en medio, un color azul que contrastaba con rojo. Es más, decían de broma que la cruz que tenían en el blanco era excelente para que apuntaran ahí los fusiles los alemanes. Nomás imagínense. Entonces el ejército francés pues no tenía nada que hacer.
pero gracias a que interviene Inglaterra y todas las colonias de Inglaterra, porque llegan de Canadá, llegan los franceses de Canadá, los quebecois, llegan de todos lados de Inglaterra, ¿no? Y entonces eso detiene el avance alemán, se generan las trincheras, la guerra de trincheras dura 4 años, y bueno, tarde que temprano pierde Rusia, tarde que temprano Alemania le gana a Rusia, pero como muy mañosamente engañan los ingleses, los franceses y más adelante Estados Unidos a Italia, Italia se viene del lado de los aliados, de la Triple Entente, y Italia le acaba de dar el golpe, el tiro de gracia a Austria con la batalla, si no mal recuerdo, de Caporetto, sino que alguien me corrija, o tiene un doble nombre, no me acuerdo muy bien, pero ahí pues queda totalmente, pues de hecho abdica primero Austria. El emperador ya no era Francisco José había muerto 2 años antes, en 1916, y en 1918 es cuando viene pues la pérdida total de Austria, y poquitos meses después pierde Alemania la guerra, pero no la pierde porque invadan Alemania. Alemania tenía trincheras en Francia, tenía trincheras tenía tomada Bélgica. ¿Por qué la pierde? Porque los militares hacen un golpe de estado contra Guillermo II. Guillermo II se va a Holanda, protegido, y eso es el factor que hace que se declare un estado de emergencia. No había prácticamente comida en Berlín, la gente estaba muy descontenta, a pesar de que Alemania todo indicaba de que no estaba perdiendo la guerra, Fíjense qué interesante, cómo la hambruna del pueblo y la presión es lo que generan, y sobre todo de los militares contra el Kaiser, lo que genera el armisticio. Los alemanes creían que iban a quedar en buenos términos, ya había entrado Estados Unidos, un año antes entra Estados Unidos, o sea, Estados Unidos entra cuando ya la guerra está casi, bueno, cuando todos los bandos están completamente ya cansadísimos, entra pues con muy poquitas bajas, y bueno, cuando entra Estados Unidos, imponen el Tratado de Versalles, con el que muchos no estuvieron de acuerdo. De hecho, un francés comentó: el Tratado de Versalles va a provocar una Segunda Guerra Mundial. En ese entonces se le llamaba la Gran Guerra. No había un número, porque no sabían que iba a haber una Segunda Guerra. Era la Gran Guerra. Entonces, pues bueno, fíjense cómo se escribe la historia. Y el Tratado de Versalles, firmado en el Palacio de los Espejos de Versalles, pues ahí mismo se firma la rendición de Francia a las 3 semanas que inicia la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Austria, entre las dos guerras, que termina en 1918 y luego la que inicia en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Hitler, entre estas dos guerras, Austria queda reducida. Pero después, cuando la anexión a Hitler con el Achtung, que le llama anexión, se llama anexión en alemán, pues queda más reducida Viena, ¿no? De hecho, de entrada pierde a Hungría, su gran aliado, pierde, pues, se convierte en república, y les digo, más adelante en 1945, pues dividida en 4 sectores, Austria, y luego más adelante en 1955, las 4 potencias que vencieron dicen: ok, vamos a abandonar Austria, pero va a ser neutral, no va a estar del lado de nadie, y aquí van a estar las sedes importantes de la ONU, de la UNED. Aquí están varias organizaciones de la ONU, una de ellas para el uso de los combustibles fósiles, una de ellas para el crecimiento de la industria. Aquí está la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. O sea, es un país neutral, Austria, siempre lo ha sido,
muy a diferencia de Alemania, que nada que ver. Alemania tiene un papel fundamentalmente importante, a diferencia de Austria, que no se mete nada, no abre la boca. Alemania sí abre la boca para muchas cosas, y bueno, casi siempre en favor de los judíos, en favor de las causas humanitarias, porque quedaron tan desprestigiados con ese asunto de los judíos, que pobres alemanes, o sea, tienen que portarse súper bien, súper buena onda, darle dinero a toda Europa, así literalmente como lo escuchan, porque el euro, pues, la tierra del euro es Frankfurt, ¿no? Y la fuerza laboral, el primer motor de Europa, el que casi mantiene Europa, es Alemania. Y todos los grandes rescates bancarios vienen de Alemania. Pero es porque es un pueblo muy trabajador, muy ordenado. Y bueno, todavía están cargando mucho la culpa de la Segunda Guerra Mundial y de todas las tonterías que hizo Hitler. Pero aquí en Austria pues, es otro ambiente muy diferente. Aquí es una neutralidad absoluta. Aquí ellos dicen, bueno, pues a nosotros nos involucraron. Aunque hay varios monumentos que hemos ya visto, que conmemoran el holocausto nazi, que también se dio en Austria, que también se dio en Italia. Y bueno, acá les mando un abrazo desde Viena, Austria, desde el palacio del emperador Francisco José, y desde los hermosos y bellos monumentos en los que me encuentro. Un abrazo, saludos, hasta luego, bye.